Buenas tardes. El equipo se adentró en la parroquia San Gabriel para poder socializar con la comunidad acerca de una de las temáticas del siglo XXI. Últimamente, a raíz del COVID y demás sucesos, en la ciudad de Bogotá, los casos de depresión han aumentado. Es por esto que nos surgió una duda, y es, estas personas que padecen estos síntomas, ¿a dónde buscan refugio? ¿A dónde buscan tener ayuda? ¿Acaso van al psicólogo? ¿Acaso es muy problemático ir al psicólogo? ¿O acaso por el contrario su fe va más allá? ¿Su fe va más en Dios o en la iglesia? Esto fue lo que averiguamos. Buenos días, mi nombre es Esteban Sarán. Le voy a realizar unas preguntas para un trabajo académico. La primera es, ¿alguna vez en su vida ha sentido los siguientes síntomas? De pronto mucho sueño, desinterés por las actividades o por el contrario insomnio. Pues así como repetitivamente, no, de pronto, de vez en cuando. Es como normal, ¿no? Señora, dos, ¿cuándo ha tenido de pronto que ha presentado eso de vez en cuando? A que de pronto, ¿en dónde busca refugio? ¿En la iglesia o en la iglesia? Y la tercera pregunta, ¿por qué ir a la iglesia? O sea, ¿por qué buscar de pronto refugio en la palabra de Dios y no ir al psicólogo? Porque, a ver, Dios lo es todo. Y si nosotros no confiamos en Él, que por Él lo podemos todo, pues estamos muy mal. El psicólogo es un medio y nos puede ayudar, ¿sí? Pero el verdadero psicólogo es Dios. Él lo dice en la palabra. Si tenéis fe como un granito de mostaza, le puedes decir a este monte, quítate de acá, pásate para allá y Él te obedecería. Mucho depende de mí. Para ver si la señora autoriza realizarle algunas preguntas. Listo, la primera. ¿Ha sentido síntomas como desmotivación, desinterés por las actividades
mucho sueño, por lo contrario, insomnio. No, yo tengo una vida muy activa porque soy paramédico y atiendo pacientes y yo estoy en la obligación de motivarlos, ¿no? De motivarlos y es algo muy placentero poder atender uno a la gente y no que lo atiendan, ¿no? Entonces yo atiendo hace mucho tiempo pacientes en cama, los acompaño, les hago acompañamiento y todo aquello, entonces cuando está uno ocupado con otro ser, uno no está pendiente de uno, ¿no? Hay un dicho muy para los jóvenes, que los jóvenes se la pasan mirándose el ombligo ellos y no miran para afuera. Y por eso hay tanta desigualdad, desatentos, indolentes, insolentes, porque no tienen ese espíritu de servicio, ¿no? Sino en la casa todo tienen que hacerles. Y ellos todos se merecen, pero no tienen derecho, solo derechos y no deberes. Entonces, yo me siento plena y activa porque trabajo. Sí, señora. La segunda pregunta, digamos, si usted llegara a tener una dificultad o un bajonazo o algo diferente en cuanto a la motivación, tristeza y demás, ¿a dónde acudiría? ¿A la iglesia o al psicólogo? Ambos porque afortunadamente, aunque no lo reconozcan, los sacerdotes son idóneos porque son gente que estudia una carrera y uno va y hay una gran diferencia, ¿no? En las universidades puede que haya un consultorio, pero siempre hay un costo, ¿no? Entonces, la gran ventaja de la Iglesia Católica es que el sacerdote te atiende y no te cobra. Entonces la gente acude primero al sacerdote para que le abra el horizonte y después piensa en el psicólogo porque si no tiene una EPS o alguien que lo tenga afiliado tiene que pagar. Entonces por eso mucha gente se acoraza porque no hay esa apertura. Las universidades deben ampliar ese sistema, no gratuito porque nada pues se puede gratis, pero sí una cuota módica de que la persona tenga acceso y ustedes como estudiantes, por ejemplo en las pasantías, podían atender a un costo muy bajo para que la gente acuda, porque la gente no acude porque no tiene cómo pagar. Uno afortunadamente tiene una EPS, entonces yo tuve una experiencia de duelo doble y yo me aferré a ambas partes y me fue muy bien, pero porque yo manejo esa situación. La demás gente no, se acoraza, se encierra y la encuentran por allá abandonada porque no hay quien le brinde nada. Listo, señora, muchas gracias, hasta luego. Era para ver si autoriza realizar las preguntas rápidas. Desde que pueda contestarlas con mucho gusto. Listo, señora. Entonces, la primera, ¿ha sentido los siguientes síntomas? Digamos, mucho sueño, por el contrario, insomnio, de pronto desinterés por las actividades. ¿Esos síntomas no? Sueños sí, mucho sí, no, toda la vida he sentido mucho sueño, últimamente también. Sí. Desinterés o desmotivación de pronto por su labor. Soy muy dormidilla. Otra preguntita. Digamos, cuando usted tiene algún problema o esos síntomas, ¿usted se dirige a la iglesia o al psicólogo? ¿De sueño? Sí, o sea, digamos que se siente mal, triste, desmotivada. ¿Dónde busca refugio? No, pues lo que le toca a uno ir al médico. Y tercera, digamos, ¿usted cree que sería más viable ir al psicólogo o a la iglesia para tomar pues refugio de pronto en el sentido de las emociones, de la desmotivación, de la tristeza? En este momento, como yo trabajo acá y vivo acá prácticamente, la iglesia. O sea, que la señora es católica. Apostólica y romana. Y entonces, pues, en ese sentido,